Los hipopótamos son considerados especies invasoras. ¿Cómo afectarían el medio ambiente? Y si además ponen en riesgo a las comunidades. Alrededor de 169 hipopótamos que habitan hoy en Colombia, según las autoridades ambientales, ponen en riesgo los ecosistemas y la salud humana. El ojo de poeta, una especie de flora exótica que fue introducida al país y que ha causado demasiados efectos negativos en todos los ecosistemas. El ojo de poeta o susanita es una flor muy común en el oriente antioqueño, pero es una especie invasora proveniente del África oriental que se propaga muy rápidamente gracias a las condiciones climáticas. Es una de las 35 especies de flora exótica que representa una amenaza para la flora nativa. Un hogar lejos de casa. Especies exóticas invasoras. En el hermoso territorio de Colombia hay un enemigo silencioso que acecha la biodiversidad y la ecología de nuestro país. Las especies exóticas invasoras, mamíferos, plantas y peces, junto a alrededor de 506 especies más, han sido introducidas por el humano y que han terminado por apoderarse de los entornos naturales de nuestro país, alterando dramáticamente los ecosistemas, afectando la biodiversidad y en ocasiones transformando el paisaje. Una especie invasora es un organismo que habitualmente llega de otra parte del país o del mundo, que es introducida de manera involuntaria o de manera natural en el sistema. Sus requerimientos o las necesidades ecológicas son amplias. Puede alimentarse, puede sobrevivir a cualquier tipo de situación y puede romper barreras geográficas, atravesar esas barreras geográficas, o también puede establecerse en determinados sitios de manera fácil y reproducirse de una manera apropiada y eficiente. Se caracteriza también por no tener depredadores habitualmente en el entorno natural y genera competencias con otros organismos y de esta manera puede llegar a afectar de manera positiva o negativa los entornos. Habitualmente encontramos que tiene más impactos negativos que positivos. En términos de los efectos que ellas puedan tener en su entorno, estos organismos generan competencia. Entonces ellos pueden empezar a competir con otros organismos cercanos a ellas y empezar a disminuir la disponibilidad de alimentos, también puede hacer, o modificar los entornos. En este sentido, generar esas competencias de manera fuerte al momento y al punto de desplazar a otros organismos, potencialmente eliminarlos y en este sentido generar impactos negativos. El Magdalena Medio es uno de los grandes territorios de Colombia. Allí se ubica Doradal, un corregimiento del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia. En esta calurosa aldea, el turismo es un renglón fundamental en su economía y su mayor atractivo es una especie exótica e invasora, el hipopótamo, Hippopotamus amphibius, un mamífero que ha desplazado especies nativas como el manatí y la nutria, reconfigurando de esta forma el entorno. El inicio de eso fue los animales traídos por Pablo Escobar en su época, donde él se planteó hacer un zoológico con animales sueltos, ¿cierto? Libres. Los hipopótamos, elefantes, jirafas. Dentro de toda esa lista de ejemplares aparecieron aquí en la hacienda, traídos pues dentro de ese inventario, 3 ejemplares de hipopótamos, 2 hembras y un macho. O sea, los hipopótamos son animales de muy difícil manejo, extremadamente difícil el manejo. He ahí porque es una parte esencial del problema. Esos animales son difíciles de lidiar porque su naturaleza en el día mantienen en agua, ¿sí? Ellos mantienen siempre en agua y ellos salen a alimentarse solamente de noche. Compleja por eso, por su naturaleza, por donde están, cómo están, por su volumen. Es extremadamente difícil manejar esos animales. Se han hecho algunos estudios acá en Colombia por parte del Instituto Humboldt. Ellos son los que han podido tener una mayor aproximación de estos efectos. Sin embargo, acá también hemos podido evidenciar algunos de estos a menor escala. Entre estos, pues es una especie muy grande de mamífero. Entonces, se dice que también son arquitectos de los ecosistemas.
entonces modifican los bordes de los lagos y de los ríos. Su despliegue de territorialidad pues hace que otras especies nativas tengan que desplazarse a otras zonas. Igualmente con las comunidades, lo que tal vez tocábamos anteriormente, que hay que tener muy presente cómo es la relación de las especies invasoras con las comunidades. Igualmente también la modificación interna en los cuerpos de agua, en los suelos de los cuerpos de agua, pues cambia mucho la dinámica de los cuerpos y las heces que estos pueden generar y aportar en los cuerpos de agua, pues también van a sobrecargar los ecosistemas. Es un animal que tiene un comportamiento bastante agresivo y territorial, entonces su respuesta ante muchos eventos, ante muchas estimulaciones o presencia de otros individuos o humanos u otras especies es un despliegue de territorialidad, se ha podido evidenciar. Entre otros datos de su biología, su gestación dura aproximadamente 8 meses y tienen una cría. La cópula ocurre generalmente en el agua, al igual que pues, el parto también. Prefieren aguas poco profundas, esto se puede evidenciar mucho en los hipopótamos que están en el río Magdalena. Prefieren una zona que tiene más playa, o sea, aguas menos profundas, que el otro lado del río, o sea, hacia el otro lado de la isla donde se ubican, que sí es mucho más profundo. En cuanto a los lagos, Doral tiene pues la particularidad de que hace años se construyeron bastantes lagos artificiales y hay muchos que son ocupados por hipopótamos. ¿Qué pasa? Que hay grupos poblacionales como otros individuos aislados. Entonces, cada lago tiene una fluctuación de individuos. Por ejemplo, el que tenemos atrás, se han llegado a contar 10 ejemplares. Este lago tiene una particularidad y es que se encuentran bastantes crías. Anteriormente se tienen datos en la corporación de que este lago era usado para los momentos del nacimiento de las crías, pero pues ya tenemos individuos que permanentemente están acá y se encuentran acá. Ya se evidencian machos en este lago, no solamente crías y hembras. En el lago principal también fluctúa bastante, pero es el que mayor población tiene, que lo encontramos cerca a las inmediaciones del Parque Nápoles. Tenemos otro grupo poblacional en un lago que se encuentra en la cárcel. También usan mucho no solo cuerpos lénticos, sino lóticos. Entonces, en la quebrada, gracias a las cámaras trampa, también hemos podido ver el paso de estos animales. Como tienen esa dominancia, obviamente están por encima de todas las demás especies. ¿Y todas las demás especies qué son? Son nuestras especies nativas. La danta, el chigüiro, la babilla, toda la variedad de monos, iguanas, pero tristemente reconocemos mucho al hipopótamo, pero no reconocemos las especies nativas. Ahora, el hipopótamo, por ser introducido e invasor, por ser una especie exótica que no es de aquí, pues entonces lo que hace es que afecta a la fauna nativa. Hay un peligro inminente porque se están trasladando, se están ubicando y tienen una autopista que se llama Río Magdalena. O sea que eso, si no se hace nada para controlar esos animales, si no se ejecuta algo de control, sea lo que sea, y han tenido una adaptación tremenda, es que se han adaptado supremamente bien a este medio. Sabe que la comunidad ahora le estamos tratando de dejar un precedente de que hay una especie que se declaró invasora, que tenemos que hacer algo con ella, que el gobierno nacional tiene que tomar las medidas responsablemente, ¿cierto? Nosotros estamos conformados, nos denominamos Comisión Protectora de la Vida de los Hipopótamos, somos una veeduría. La comisión se conformó porque una vez se genera este documento que los determina a ellos como una especie invasora, nosotros empezamos a hacer un llamado nacional, internacional, pidiendo ayuda. Mire, tenemos una especie, tenemos una cantidad de animales, el gobierno nacional se proyecta a lo han llamado eutanasia ética, caza controlada, le han puesto 1000 nombres hermosos. ¿Qué nos exponen? Que iban a tomar unas medidas para el control. Entre las medidas estaban, posterior pues a nuestro llamado al nacional e internacional, donde se presentaron estas organizaciones o estos santuarios,
que se manifestaban pues con la intención de recibir una cantidad de individuos, el gobierno exponía la esterilización, en segunda instancia exponía la eutanasia ética y de tercera la translocación. Entonces el enfoque como tal de la comisión, o sea, la creación de la comisión es la protección de la vida de los hipopótamos, también concientizar a la comunidad del peligro que representan, por así decirlo, ¿cierto? Del respeto por esa especie, porque es para todos nosotros claro el hecho de lo territoriales que son, ¿cierto? Entonces son temas de sensibilización. Nosotros queremos darle a conocer a la comunidad, mire la especie que nosotros tenemos, también nosotros mismos nutrirnos como de todo lo que representa la especie para el corregimiento, como lo es el tema económico, ¿cierto? Para muchos gremios turísticos, más que todo pues el turismo, pero también aquí la especie genera un recurso desde el comerciante que te vende pues digamos de todo el paquete turístico para que tú vengas y tengas una experiencia con muchos enfoques, con muchas experiencias que puedes tener aquí en Doradal, y entre esas el tema de los hipopótamos, o sea, desde ese turismo que digamos es muy exponencial, hasta la persona de la comunidad que vive de hacer tus artesanías y que te entrega a ti un hipopotamito en mármol, tallado en madera, ¿cierto? También tener en cuenta, por decir que acá hay muchos, más que todo restaurantes, es decir, establecimientos de comercios en donde vos vas pasando y siempre está como la insignia del hipopótamo. La gran mayoría de los comerciantes y de la población de Doradal no queremos que se lleven los hipopótamos y menos que los maten. Que haya un control de la población, sí, pero que no se los lleven o que no los maten. Aquí en Doradal hay una polémica que dicen que no, que es que acaban el ecosistema, que tenemos que aceptar de que lo sacrifiquen, que porque el ecosistema cada vez se va deteriorando. Los que más acabamos del ecosistema somos nosotros los seres humanos. Y tratar de que no se haga este proceso, sino que los manden a los países que los están aceptando y que los quieren adoptar con mucho amor. A nosotros, ¿qué nos toca? A nosotros nos toca es pregar mucho hacer educación. Educación en el sentido de que tenemos que manejar un equilibrio. Debe de estar por encima el respeto a lo nuestro, a nuestra fauna silvestre. Hablar mucho en la defensa de los animales nativos, de los animales silvestres nativos de nuestra zona. A más de 326 kilómetros de distancia, en el departamento del Quindío, también se encuentran especies exóticas invasoras. La mata Andrea, Tradescantia zebrina y el ojo de poeta, Thunbergia alata, son plantas exóticas que se han propagado rápidamente, desplazando a la vegetación nativa y alterando los hábitats naturales. Bueno, en el departamento del Quindío tenemos un registro aproximadamente de 9 especies de flora y 7 especies de fauna. Posiblemente pueden haber otros registros de algunas otras especies invasoras introducidas en el departamento del Quindío. La CRQ sigue los lineamientos nacionales a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de acuerdo a eso pues la directriz es el control, manejo y erradicación de estas especies introducidas invasoras. Porque sabemos que las especies invasoras, y es reconocido pues a nivel nacional y mundial y obviamente local, de que las especies invasoras es uno de los motores de pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Las especies cuando entran a un territorio donde no tienen distribución natural, lo que hacen es que generan competencia por nicho, por alimento, y hacen desplazamiento de las especies nativas, y nuestra función es la conservación de las especies nativas y silvestres. Es por eso que es una prioridad para nosotros hacer un control y manejo de estas especies, en su defecto hacer prevención cuando no tenemos aún especies que han llegado a nuestro territorio, y también la erradicación de las mismas. Para el departamento del Quindío tenemos varias especies de ellas, de diferentes hábitos. En mis manos tengo un ejemplar de herbario. Este es un voucher de una especie conocida como mata Andrea. Es una especie de la familia Zingiberaceae. Su nombre científico es Edichum coronarium, y es una especie que tiene varias particularidades. Su nombre se debe a que sus flores, que son de color blanco, expelen unas fragancias muy agradables. Es una especie que se reproduce de manera exitosa, asexualmente, formando unas colonias densas. Están muy asociadas a fuentes de agua, riachuelos, quebradas, y el hecho de que se propague
De esa forma hace de que la especie, digamos que se establezca de manera periódica y fácilmente, generando unas alteraciones en torno a otras especies que están ocupando este lugar. Esta que tengo en mis manos es Thunbergia alata, es de la familia Acanthaceae y se conoce comúnmente como ojo de poeta. Su flor es muy bella y lo han utilizado mucho de manera ornamental. Crece de manera exitosa y esta, a diferencia de la matandrea, se reproduce por semilla de manera fácil y rápida. Esta planta es como una enredaderita que incluso alcanza a llegar hasta el dosel y lo que hace es formar unas cortinas grandes que impiden la luz a otras especies. En ese sentido empiezan a competir por nutrientes, incluso llegan otro tipo de polinizadores y con el tiempo están desapareciendo la flora nativa de una región. Hacer mucha educación ambiental y decirle a la gente no debemos tenerlas por todo el daño que esto implica. Una vez tenidos los planes de manejo, lo que hay que hacer entonces son las acciones a ejecutar y entre ellas la corporación lo viene haciendo de manera periódica con ambas especies y ya se han desarrollado algunas actividades en pro de la erradicación de estas especies para el departamento del Quindío. Bueno, las dos especies, por lo exitosas que son reproductivamente y por la forma como se reproducen vegetativa y sexualmente, son muy complejas de erradicar. Vuelvo y pregunto, ¿tendríamos que erradicar una planta exótica invasora que está en esta región cuando podríamos usarla con otros fines? Esa es una pregunta que ni siquiera los biólogos podríamos resolver fácilmente. Es como lo que pasa actualmente con el tema de los hipopótamos en el Magdalena. La normativa colombiana en el campo ambiental es muy amplia. Hay suficientes instrumentos establecidos que permitirían a las corporaciones regionales adoptar medidas de control, pero se requiere dinero. Así que el reto es grande, es complejo. Que con las especies invasoras podríamos llevar a cabo varias estrategias. Una, creemos unas especies de jardines botánicos en el país que tengan solo especies invasoras. ¿Para qué? Para tener espacios donde se pueda hacer educación ambiental. De esa forma podríamos empezar a retirarlas de los espacios naturales, de los ecosistemas naturales, para que no sigan afectando nuestras plantas nativas. Y ante todo, la función nuestra es educar. Y ahí hago una invitación muy especial a los biólogos. Los biólogos poco nos acercamos a las comunidades humanas. Tenemos que cambiar ese esquema e ir y compartir con ellos este y muchos otros conocimientos para que ellos puedan ser partícipes activos de procesos de control y erradicación, por ejemplo, de plantas invasoras. El Quindío no solo se enfrenta a plantas invasoras, sino que una de sus mayores amenazas se encuentra en los cuerpos de agua. La trucha arcoíris, Oncorhynchus micis, los corronchos, Hippostomus aurocaudatus, las cuchas, Trichopudus pectoralis. Son un tipo de peces que han logrado desplazar a las especies endémicas, disminuyendo sus poblaciones hasta en un 50%. Estas especies han invadido ríos y quebradas, alterando los ecosistemas acuáticos y afectando gravemente a las especies nativas. Esa es la especie Oncorhynchus micis, que es extranjera, si no me equivoco es de Norteamérica, y dadas las características pues, de la zona, favorecían notablemente la truchicultura o el cultivo de esta especie, y se convirtió en una base y en un sustento para muchas personas, para comunidades, y creo que inicialmente fue con la zoocría que tienen allí, o ese criadero que tienen de trucha, con el cual inició toda esta labor y ese proceso, porque ya llevamos creo que más de 30 años en el cultivo de trucha. Inicialmente se trae a Salento, como le decía, por las condiciones climatológicas de la zona, y comienzan a criarla. Al parecer,
al parecer o presuntamente, escapó de la cría o de la crianza de esa zona y comenzó a navegar algunos ríos y quebradas circundantes, que han encontrado alevines o algunos ejemplares en zonas más altas, hacia las zonas montañosas alrededor de Salento y creo que cercano hacia Calarcá, toda la zona montañosa. Pues es un tema bastante difícil, en algún momento lo hemos discutido, porque ecológicamente es una especie introducida, una especie foránea, no tiene controlador biológico natural, ella se convierte en un controlador o un carnívoro tope porque se alimenta de otros alevines y puede estar empleando para su alimentación especies nativas. Ese podría ser un problema ecológico que puede traer o ha traído a largo plazo. Ya tendríamos que, lastimosamente decirlo, monitorear las poblaciones hasta dónde están llegando y qué consecuencias está trayendo, porque lo que estamos hablando es solamente por algunas situaciones o comentarios o algunas incidencias que hemos tenido en algunos trabajos en campo. Mi investigación se basa en trabajar o dilucidar un problema silencioso que está pasando en este momento en el río La Vieja, y es la construcción o sobrepoblación de dos especies invasoras de peces. Son conocidos como peces acorazados, corronchos, cuchas, pez gato con coraza, entonces tienen como diferentes nombres. El nombre científico de uno de ellos es Pterygoplictis pardalis y el otro es Hypostomus nicephoroi, que posiblemente se puede llamar Hypostomus aurocaudatus, creo. De allá es el Pterygoplictis pardalis, es una especie del río Orinoco, de la parte alta de Venezuela, de allá es nativo y es introducido por los seres humanos para temas de acuariofilia, ya que ellos tienen un comportamiento alimenticio de tritívoro, se alimentan de algas o de plantas asociadas al fondo del río. Son unos peces que tienen una boca en forma de ventosa. Lo que quiero determinar ahorita es cuánta población hay en toda la cuenca del río La Vieja, empezando desde los ríos más importantes, los que forman el río La Vieja, que son el río Quindío y el río Barragán, los dos principales que se unen en una confluencia en el municipio de La Tebaida, y va hasta aproximadamente, recorre unos 1200 kilómetros hasta el río Cauca en la Virginia Risaralda. Entonces la especie se aclimatiza con éxito, logra reproducirse y cuando aumenta su población porque no tiene un depredador natural, se cataloga como invasor. Entonces en este momento el Instituto Humboldt lo que hizo fue que hizo un catálogo de especies de peces introducidas con gran potencial, porque eso depende de qué se alimente, cómo se alimente. Entonces en este momento, digamos, ha sido un problema como el del hipopótamo, pero en los peces. Digamos, por medio de esos documentales es muy importante que lleguen a la gente que no tiene la oportunidad de estudiar en una universidad ni de saber de lo científico, porque por culpa de esta ignorancia se pueden acabar y perder toda la diversidad de los ecosistemas acuáticos. El trabajo no es de ellos, sino el trabajo es de nosotros, los científicos, y la divulgación científica, que es lo más importante. Bueno, habitualmente las especies invasoras tenemos 4 acciones encaminadas. La primera es prevenirla, es decir, no dejar que llegue a un entorno. Luego el siguiente paso es controlarlas, una vez que hayan llegado, controlarlas para que no amplíen ese rango de distribución. El tercer paso puede ser el manejo, es decir, ya se establecieron, están en el entorno y tenemos que trabajarlas, y es el punto donde más se está trabajando con las corporaciones autónomas, pero eso va a depender que los organismos estén inmersos en una resolución que nos da el Ministerio de Ambiente, en el sentido de que son reconocidas y los recursos económicos pueden estar destinados a hacer las acciones correspondientes. Y el último paso, que ya se viene trabajando en algunos entornos colombianos y sobre todo a nivel mundial, es el aprovechamiento. Entonces es no luchar más porque ya de alguna manera ellas abundan y proliferan en el medio, sino realizar un tema de aprovechamiento. Particularmente para el tercer paso, que es el manejo, se ha hecho difícil por diferentes motivos. Uno de ellos es, si no está en la resolución del ministerio, no se pueden destinar recursos.
El tema económico es bastante alto, los costos en los cuales una corporación o una entidad tiene que invertir para poder hacer ese manejo correspondiente. Otro tema es conocimiento. En muchos casos nos falta información de cómo es el ciclo de vida del organismo en estos nuevos espacios. Otro elemento puede ser, y se está asociado con las comunidades, entonces hay comunidades que desde la parte cultural tienen cercanía con las especies, relaciones relativamente positivas y todavía no pueden ver a veces el conflicto o los impactos negativos con estos organismos, y en este sentido, en términos normativos, también necesitamos colocar más elementos de control y restricción para que estos organismos no se diseminen o se compartan entre espacios como puede suceder. Si logramos controlar estos diferentes factores, el manejo puede ser un poco más efectivo en Colombia. En cada especie exótica invasora encontramos la responsabilidad hacia nuestro entorno con la naturaleza. Hoy, más que nunca, debemos reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones en la biodiversidad de nuestro país.